¿Alguna vez te has preguntado si las leyendas urbanas son solo eso? Leyendas. Hoy vamos a adentrarnos en 4 historias de terror que están inspiradas en hechos reales. Estas te harán dudar de lo que crees, que es real. El título de nuestra primera historia es El eco de las sombras. Con un nudo en el estómago, apreté las llaves en mi mano. El frío metal una pálida imitación del calor que ansiaba sentir. La luz que se encendió en la ventana del señor de los jugos, aunque distante, se convirtió en mi faro en la densa oscuridad de la madrugada en Carúpano. Respiré hondo. El aire cargado con el penetrante olor a humedad y a algo más. Algo putrefacto que mi mente se negaba a identificar. Crucé la avenida, sintiendo cada paso como un tambor resonando en el silencio. A mi izquierda, la cancha de baloncesto, un pozo de sombras donde creía haber visto siluetas moverse, me atraía y me repelía a la vez. No podía darles la espalda, no a esa presencia opresiva que sentía clavada en mi nuca. Mi ruta me llevó al lado opuesto de la cancha, bordeando el parque donde los árboles se alzaban como esqueletos bajo la mortecina luz de una farola lejana. Cada rama parecía extenderse, susurrando advertencias al viento. Intenté mantener la calma, diciéndome que era el cansancio, la sugestión, el efecto de trabajar de noche por tantos años. Pero el latido desbocado de mi corazón no mentía. Había algo más. Llegué a la seguridad relativa de mi casa. La cerradura giró con un clic que sonó estruendoso en el silencio de la noche. Entré, cerrando la puerta a mis espaldas y recostándome contra ella, la frente pegada a la madera fría. Mis ojos se dirigieron a la ventana que daba al parque. La oscuridad era un manto que ocultaba secretos, y la imagen de esas siluetas, agazapadas y luego alejándose, se grabó a fuego en mi mente. Le conté a mi familiar lo sucedido, mi voz temblorosa a pesar del esfuerzo por parecer calmado. Luego, el agotamiento me venció y caí en un sueño intranquilo. El sol de la tarde ya se filtraba por la ventana cuando el grito alarmado de mi familiar me sacó del letargo. En su mano, un periódico local. «¡Mira esto!», exclamó con los ojos desorbitados. En la primera plana, una noticia que me heló la sangre. Cuerpo calcinado encontrado en la cancha de baloncesto. La fotografía, borrosa y granulada, mostraba el perímetro acordonado de la cancha, con una mancha oscura y carbonizada en el centro. El reportaje mencionaba que el grado de combustión era tal que ni siquiera habían podido determinar si la víctima era hombre o mujer. Mi mente regresó a la media hora que pasé observando, paralizado, las sombras en la cancha. ¿Pude haber visto algo? ¿Fui testigo sin saberlo de un horror indescriptible? La inquietud se transformó en un terror helado. La cercanía del evento, la brutalidad del acto y mi presencia silenciosa en las sombras, todo se fusionó en una pesadilla de la que no podía despertar. Esa semana, la historia se extendió como un reguero de pólvora entre mi familia y los vecinos. Todos hablaban de lo mismo. Las miradas curiosas se dirigían a la cancha, ahora un lugar de macabra atracción. Entonces, una noche, mi primo llegó con una historia que me dejó sin aliento. Un amigo suyo, Carlos, le había contado lo que había presenciado la misma noche del hallazgo. Carlos, regresando de una fiesta, completamente ebrio y sin transporte público, decidió buscar refugio en el parque. Había una sección donde vehículos abandonados se pudrían lentamente, entre ellos una vieja combi sin puertas. Se acurrucó dentro, dándole la espalda a la cancha de baloncesto y con una de fútbol rápido al frente. El alcohol lo sumió en un sueño profundo, pero los gritos o gemidos que se filtraban en sus sueños comenzaron a despertarlo. Al principio, pensó que era una pareja en un encuentro apasionado, algo común en el parque a esas horas. Pero la persistencia de los sonidos y la forma en que su subconsciente los interpretaba lo obligaron a asomarse por una de las ventanas de la combi. Lo que vio lo dejó helado. Varias siluetas rodeaban a una figura en el suelo, y el fuego, que al principio creyó era una fogata, ardía con una intensidad aterradora. Las sombras se movían con una danza macabra alrededor de la víctima, y los gritos eran ahora claramente de agonía. Carlos no supo si gritó o si el sonido escapó de su boca sin su voluntad.
pero el ruido que hizo alertó a los atacantes. Escuchó cómo vociferaban: «Vayan por él» o «Sigue él». El pánico se apoderó de él. Salió de la combi y corrió sin mirar atrás, sus pies descalzos golpeando el pavimento, el alcohol desapareciendo de su sistema ante el puro terror. Corrió por la avenida hasta llegar al periférico, donde finalmente encontró la manera de ir a su casa. La historia de Carlos confirmó mis peores temores. Yo no había imaginado esas sombras. Habían sido reales y habían estado allí, cometiendo un acto de barbarie, a escasos metros de donde yo me encontraba. La zona tranquila que conocía se había transformado en un escenario de pesadilla. La inquietud se convirtió en una constante compañera, un escalofrío que me recorría la espalda cada vez que cruzaba la avenida, cada vez que la oscuridad de la noche caía sobre Carúpano. Pero lo peor no fue el miedo, sino la sensación de indefensión, de haber estado tan cerca, tan al borde de una catástrofe personal, sin siquiera ser consciente de la magnitud del peligro. Y esa sensación, esa vulnerabilidad recién descubierta, fue el verdadero comienzo de mi terror. Las semanas se arrastraron, marcadas por un silencio inquietante en la cancha de baloncesto. La policía había acordonado el lugar, pero poco a poco, las tintas amarillas fueron cediendo al viento y a la indiferencia. El aroma a quemado se disipó, reemplazado por el dulzón hedor a descomposición que traía la brisa marina. Pero para mí, la mancha oscura en el centro de la cancha, aunque invisible, seguía siendo un recordatorio latente de la noche fatídica. Cada vez que pasaba por allí, sentía la necesidad de mirar, de asegurarme de que no había nada más, ningún rastro de la brutalidad que se había desatado bajo la oscuridad. Mi rutina nocturna se convirtió en un calvario. El trayecto de regreso a casa, que antes era monótono, ahora estaba impregnado de una ansiedad palpable. Cada sombra en el parque, cada ruido lejano, se magnificaba en mi mente. La luz de la ventana del señor de los jugos ya no me transmitía seguridad. Ahora era un recordatorio de cuán expuesto había estado, de cómo la tenue guía de luz había sido mi única protección contra lo que acechaba en la oscuridad. Una noche, mientras esperaba que mi compañero me dejara en el punto habitual, un pensamiento se apoderó de mí. ¿Y si no eran personas? ¿Y si esas sombras, que se movían con una extraña sincronía, no eran de este mundo? La idea, irracional y aterradora, comenzó a arraigarse en mi mente. La forma en que se agazapaban, la manera en que parecían idénticas, como figuras recortadas de un mismo patrón. La mente, en su intento por comprender lo inexplicable, a veces se aventura en los terrenos más oscuros de la imaginación. Decidí alterar mi ruta. Me desviaría varias calles, tomaría el camino más largo, aunque eso significara caminar más bajo la tenue luz de las farolas que apenas iluminaban los rincones más oscuros de Carúpano. La lógica me decía que era más seguro, pero una parte de mí se negaba a dar la espalda a la cancha, a lo que representaba. Era como si, al evitarla, les estuviera dando más poder. Una noche lluviosa, la decisión se hizo más fuerte. La lluvia caía con fuerza, creando un velo gris que lo cubría todo. La visibilidad era casi nula. Mi compañero se despidió rápidamente y me encontré solo en la acera. En lugar de cruzar la avenida, seguí recto, adentrándome en las calles secundarias. El silencio, roto solo por el golpeteo de la lluvia, era opresivo. De repente, un destello. En la esquina de la calle vi una silueta, alta, delgada, envuelta en lo que parecía una capa oscura. Se movía con una lentitud antinatural, como si flotara más que caminara. Mis ojos se entrecerraron, intentando discernir más detalles, pero la lluvia distorsionaba la imagen. La silueta se detuvo, giró lentamente y pareció mirarme. Sentí un escalofrío que me recorrió la médula espinal. No tenía rostro, o al menos no pude distinguir ninguno. El miedo me paralizó por un instante, pero el instinto de supervivencia me empujó a moverme. Aceleré el paso, intentando no correr, para no alertar a lo que fuera que estaba allí. Miré hacia atrás por encima del hombro. La silueta seguía allí, inmóvil, observándome. Llegué a casa jadeando, el corazón desbocado. Me encerré, sintiendo que las paredes de mi hogar eran el único refugio contra la oscuridad que parecía haberse despertado en Carúpano. Esa noche, no dormí.
quedé sentado junto a la ventana, observando la lluvia caer, con la imagen de esa silueta grabada a fuego en mi mente. A la mañana siguiente, con los nervios a flor de piel, me enteré de otro suceso. Un indigente, que solía dormir bajo el puente cercano al periférico, había desaparecido. Nadie lo había visto en días. La policía, acostumbrada a las desapariciones de la población sin hogar, no le dio mucha importancia. Pero yo sí. Conecté los puntos, una conexión tenue, pero lo suficientemente inquietante como para que no me dejara tranquilo. La sensación de ser observado, que había comenzado la noche del hallazgo en la cancha, se intensificó. Ahora, no era solo en la oscuridad de la madrugada. La sentía durante el día. Una opresión constante, como si una presencia invisible me siguiera a todas partes. Al caminar por las calles de Carúpano, en el mercado, incluso en mi propia casa, tenía la sensación de que alguien o algo estaba acechando. Comencé a buscar patrones, a analizar cada detalle. El alumbrado público en el parque seguía fallando. La escuela pequeña, con sus luces exteriores, era un oasis en la oscuridad, pero su luz no llegaba lo suficientemente lejos para disipar las sombras que se acumulaban en la cancha y en los parques circundantes. El señor de los jugos, siempre puntual, un día no abrió su ventana. Esa mañana, la oscuridad se sintió más densa, más amenazante. Mi mente, agotada por la falta de sueño y la constante ansiedad, empezó a jugar conmigo. Veía sombras moviéndose en el rabillo del ojo. Escuchaba susurros en el viento, sonidos que nadie más parecía percibir. Empecé a aislarme, a evitar salir de noche, a pasar más tiempo encerrado en mi casa. La paranoia se convirtió en mi sombra constante. Una noche, el insomnio me venció. Decidí dar una vuelta por mi casa, intentando calmar mis nervios. Al pasar por la ventana que daba al parque, vi algo, una figura, alta y delgada, parada justo en el límite de la cancha. No se movía. Solo estaba allí, observando mi casa. El corazón me dio un vuelco. No era una ilusión, era real. Me quedé pegado a la ventana, la respiración entrecortada, mis ojos clavados en la figura. No podía distinguir ningún detalle, solo la silueta oscura contra la penumbra de la noche. Sentí un miedo primordial, un terror que iba más allá de lo racional. Esto no era un asesino común, esto era algo más, algo que escapaba a mi comprensión. De repente la figura comenzó a moverse, lentamente, metódicamente, comenzó a caminar hacia mi casa. Mis manos temblaron mientras buscaba mi teléfono, intentando llamar a la policía. Pero mis dedos se negaban a obedecer. El pánico me había paralizado. La figura se acercaba, cada paso resonando en el silencio de la noche, aunque no podía escuchar ningún sonido. Era como si sus movimientos estuvieran silenciados, amortiguados por una fuerza invisible. Llegó al borde del parque, justo enfrente de mi casa. Se detuvo, y entonces levantó un brazo. Su dedo, largo y delgado, apuntó directamente a mi ventana. La sangre se me heló en las venas. Sabía que me había visto. Sabía que sabía dónde estaba. Y sabía que venía por mí. Apagué todas las luces de la casa, intentando volverme invisible en la oscuridad. Me agaché, arrastrándome por el suelo, lejos de la ventana, como si eso pudiera protegerme. Escuché un rasguño, un sonido sutil, pero inconfundible. Provenía de la puerta principal. Un segundo rasguño, más fuerte, y luego un golpe, lento, rítmico, como un tambor fúnebre. Me arrastré hasta la cocina, cogí el cuchillo más grande que encontré. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetarlo. Cada golpe en la puerta era un martillo golpeando mi corazón. La puerta se estaba abriendo, lentamente, con un gemido que resonó en el silencio. Vi la oscuridad del exterior y una silueta, alta y delgada, que se recortaba contra ella. Entró en la casa. Mis ojos, acostumbrados a la oscuridad, pudieron distinguir algunos detalles. La figura vestía una túnica oscura, hecha de un material que parecía absorber la luz. Su rostro no tenía rostro, solo una cavidad oscura, como un vacío, donde debería haber habido ojos y boca. La criatura avanzó lentamente, sus movimientos silenciosos y fluidos. No era humana,
No podía serlo. Era una manifestación de la oscuridad misma, de la maldad que se había despertado en Carúpano. Retrocedí, chocando contra la pared. El cuchillo en mi mano era una burla, una herramienta inútil contra tal horror. La criatura se detuvo a pocos metros de mí, y entonces escuché una voz. No era una voz humana, era un susurro gutural, un coro de voces que se superponían, resonando en mi cabeza. No hablaba un idioma que yo conociera, pero el mensaje era claro. Era un sonido de pura, inalterable malevolencia. Mi mente se rompió en ese instante. El terror me abrumó, borrando todo pensamiento racional. Grité, un grito desgarrador que se ahogó en el silencio de la casa. La criatura levantó de nuevo su brazo. Esta vez no apuntó, extendió su mano, y de sus dedos como filamentos de oscuridad surgieron tentáculos que se extendieron hacia mí. Intenté moverme, pero mis músculos no respondían. Estaba paralizado por el miedo, un espectador impotente de mi propio final. Los tentáculos me envolvieron, fríos y pegajosos, apretando mi cuerpo con una fuerza inhumana. Sentí un dolor agudo, como si miles de agujas se clavaran en mi piel. Mi visión se volvió borrosa. Escuché un zumbido, como el de miles de insectos, que llenaba mis oídos. El olor a putrefacción se intensificó, mezclado con un hedor metálico a sangre. Mis ojos se cerraron y la oscuridad me envolvió por completo. A la mañana siguiente, los vecinos, alertados por el prolongado silencio y la puerta entreabierta de mi casa, llamaron a la policía. Lo que encontraron fue una escena de horror. La casa estaba destrozada, muebles volcados, objetos rotos esparcidos por el suelo, y en el centro de la sala, una mancha oscura y carbonizada, idéntica a la que se había encontrado en la cancha de baloncesto. No había rastro de mí, solo la evidencia de una combustión violenta e inexplicable. La policía, desconcertada, cerró el caso como un incidente aislado, sin resolver. La gente de Carúpano susurraba historias. Algunos hablaban de un incendio accidental, otros de un crimen pasional. Pero los más viejos, aquellos que recordaban las leyendas antiguas de la región, hablaban de un mal ancestral que había despertado. Y en la cancha de baloncesto, el alumbrado público siguió fallando. Las sombras seguían moviéndose. Y la oscuridad, que una vez fue una simple ausencia de luz, ahora era una presencia palpable, esperando. Esta historia, basada en hechos reales ocurridos en Carúpano, Sucre, Venezuela, sirve como un escalofriante recordatorio de que a veces, la oscuridad que acecha en las esquinas más olvidadas del mundo no es solo metafórica, y que algunos terrores, una vez despiertos, nunca regresan a dormir. El título de nuestra segunda historia es El lamento de los huesos. En Cholula, donde el aire se siente denso con los susurros de un pasado violento, la casa de mi abuelo se alza como una fortaleza de secretos. No es una casa vieja en el sentido tradicional, pero su arquitectura moderna no ha podido disimular las sombras que se anidan en sus rincones. He crecido con las historias de mi familia, con relatos de puertas que se azotan, pasos en el techo y un frío antinatural que invade las habitaciones. Mis primos y yo, en nuestra juventud, lo tomábamos como un juego, una aventura más. Pero la realidad era mucho más oscura. Una noche, en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá, la aventura se tornó en terror. Éramos 5 primos, acurrucados en sacos de dormir, bromeando hasta que el cansancio nos venció. La oscuridad nos abrazó, y el silencio de la madrugada se volvió una presencia tangible. A eso de las 2 o 3 de la mañana, un sonido nos despertó a todos al mismo tiempo. Un susurro sibilante y arrastrado, como si alguien estuviera limpiándose los pies con saña en la alfombra. El sonido venía del centro del cuarto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Abrí los ojos y en la penumbra vi a mi primo mayor, Miguel, sentado y mirando fijamente hacia el centro de la habitación. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en algo que no podíamos ver. El sonido del arrastre se detuvo de repente.
seguido de un silencio que duró una eternidad. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Mis otros 3 primos empezaban a despertar, sus rostros confusos en la oscuridad. Justo en ese momento, el sonido de arrastre se transformó en pasos. Pasos pesados, de alguien que caminaba con dificultad, como si tuviera grilletes. Se movieron por la habitación, acercándose a la puerta. No podíamos ver a quién pertenecían. La puerta estaba cerrada. Un nudo se me formó en la garganta. ¿Cómo era posible? Los pasos continuaron, alejándose de nosotros, cruzando el pasillo. Podíamos escucharlos, fuertes y claros, dirigiéndose hacia la entrada principal. Luego, el chirrido de la puerta de la calle al abrirse. Y finalmente, un golpe seco y violento que hizo vibrar las paredes de la casa. Un golpe que no venía de una mano humana, sino de una fuerza que quería dejar claro que había salido. Nos quedamos en silencio, inmóviles, incapaces de pronunciar una palabra, el aliento atrapado en nuestros pulmones. Las experiencias de mis primas y mis tías, sin embargo, habían sido mucho más inquietantes. Una noche, mi mamá trabajaba hasta tarde en el despacho de mi abuelo, una habitación que daba al patio trasero. Ella me contó que de repente empezó a sentir un frío gélido que no tenía sentido, incluso con las ventanas cerradas. Un frío que calaba hasta los huesos. De pronto, escuchó pasos detrás de ella, en el mismo lugar donde se encontraba la ventana. Miró por el rabillo del ojo, pero no vio a nadie. Sin embargo, el monitor de la computadora comenzó a parpadear y a distorsionarse, como si le hubieran acercado un imán. Mi mamá, aterrada, salió corriendo del despacho. Nos pidió que fuéramos a ver si todo estaba bien. Cuando llegamos al patio, las luces de la calle iluminaban lo suficiente el suelo mojado para que viéramos algo que nos heló la sangre. Huellas de pies descalzos marcadas en el lodo, justo enfrente de la ventana del despacho. Eran huellas pequeñas, de alguien de estatura baja. Mis primas, por otro lado, tuvieron un encuentro aún más violento. Estaban jugando en la computadora, sentadas en el escritorio de mi abuelo, cuando de repente sintieron un frío antinatural. El escritorio comenzó a sacudirse violentamente. Los vasos y lápices cayeron al suelo con estrépito. Corrieron fuera de la habitación gritando de miedo. Cuando mi abuelo y yo fuimos a ver, encontramos el escritorio movido varios metros de su lugar original. Un mueble de madera maciza, increíblemente pesado, que incluso para un adulto sería difícil de mover. Mis primas, delgadas y pequeñas, no podrían haberlo movido. Un día, por pura casualidad, mi abuelo nos reveló la verdad que había guardado por años. Mientras trabajaban en la construcción de la casa, los obreros habían hecho un hallazgo macabro. Encontraron los huesos de un adulto chaparro, con el tórax cortado de una manera extraña. Mi abuelo, un hombre de la región, teorizó que podría ser un cholulteca, uno de los miles que murieron en la infame matanza que los españoles perpetraron aquí. Los trabajadores, por miedo a que el gobierno les expropiara el terreno si reportaban el hallazgo arqueológico, simplemente lo ignoraron. Mi abuelo nunca supo qué hicieron con los huesos. A partir de ese día, todas las experiencias cobraron un nuevo significado. Ya no era un simple fantasma o una presencia residual. Era el espíritu de un hombre que había sido asesinado de forma brutal y que su tumba había sido profanada. Y ahora, su alma atormentada vagaba por la casa, buscando justicia, buscando paz. Y nosotros, sin saberlo, nos habíamos convertido en parte de su tragedia. El juego había terminado. El terror apenas comenzaba. La noche en que mi abuelo nos reveló el secreto de los huesos, un silencio pesado cayó sobre la casa. Ya no se trataba de anécdotas para contar alrededor de la fogata. La presencia que nos atormentaba tenía un nombre, una historia, un dolor que se extendía a través de los siglos. Mi abuelo, con una melancolía que no le conocía, nos contó que el alma de un cholulteca asesinado
No descansa hasta que su muerte es vengada, o su cuerpo es honrado. Encontraron sus huesos, los profanaron, y ahora su furia se había desatado sobre la casa que se alzaba sobre su tumba. Las manifestaciones se intensificaron. Ya no eran solo pasos o puertas azotándose. Eran susurros, gemidos que se filtraban por las paredes, un murmullo de una lengua muerta que solo mi abuela, con su oído más sensible, parecía entender. Nos decía que eran lamentos de dolor, palabras de furia, una letanía de venganza. Una tarde, mientras mi abuela y yo estábamos en la cocina, un olor a tierra húmeda y sangre invadió el aire. El olor era tan fuerte que me dolió la cabeza. Mi abuela, con los ojos muy abiertos, se llevó una mano al pecho. «Está enojado», susurró, su voz temblando. «Dice que le han robado lo que le era sagrado». El olor se disipó tan rápido como llegó, dejándonos con una sensación de náusea y una creciente sensación de pavor. Esa noche todos los adultos, mis tías, mi mamá y mi abuelo, se reunieron para hablar. Discutían la posibilidad de un exorcismo, de ir a un chamán o un sacerdote, pero mi abuelo, con su sabiduría ancestral, nos detuvo. «Esto no es un demonio», dijo, su voz grave y cansada. «Es un hombre que sufrió mucho. Un rito sagrado, un entierro adecuado, es lo que necesita. No podemos pedirle que se vaya sin antes haberlo honrado». Mi abuelo se embarcó en una misión. Quería encontrar los huesos. Pasó días enteros excavando en el patio, removiendo tierra, buscando alguna señal. Lo mirábamos con preocupación. Se había obsesionado. No comía, no dormía, sus ojos se hundían cada vez más en su rostro. «Los tengo que encontrar. Tengo que devolverle su dignidad», nos decía, su voz ronca de la tierra que tragaba. Una tarde, el sol ya se estaba ocultando. Mi abuelo nos llamó, su voz un hilo de excitación. «Encontré algo. Vengan». Corrimos al patio. Mi abuelo estaba arrodillado en un hoyo, sosteniendo un fragmento de hueso. Era un hueso de la pelvis, o eso parecía. No era un hueso de animal, era humano. Pero no era del hombre chaparro que él buscaba. Era un hueso roto, como si hubiera sido destrozado con una fuerza tremenda. De repente, un viento frío y violento nos golpeó. Las ramas de los árboles se agitaban con furia. Las luces del patio parpadearon y se apagaron. La oscuridad nos envolvió. Escuchamos un sonido de arrastre, no en la alfombra, sino en el lodo, como si algo estuviera arrastrándose hacia nosotros. Mi abuela gritó. Su grito se ahogó en un gemido cuando una sombra, pequeña y retorcida, se levantó del hoyo que mi abuelo había excavado. No era un fantasma translúcido, era una figura oscura, hecha de tierra y ramas, con dos orificios vacíos en lugar de ojos. De su pecho salía una costilla rota como una espada. Se movía con una cojera siniestra, su figura bailando en la penumbra. Mi abuelo se levantó, asustado pero decidido. Sostuvo el fragmento de hueso en alto. «Aquí está tu paz, aquí está tu cuerpo, vete», gritó, su voz temblando. La criatura se detuvo. Los agujeros en su cara se movieron, como si estuviera mirándonos, sopesando nuestras intenciones. De repente, un sonido de un chasquido. La criatura levantó su brazo derecho. No tenía mano, solo una garra hecha de ramas secas y tierra. Apuntó hacia nosotros. Un gemido de furia salió de su pecho. Y entonces, un brillo rojizo apareció en los agujeros de sus ojos. La garra se movió, y un susurro se escuchó. Un susurro que no era del viento, sino de una voz que venía de la tierra misma. Mi abuelo, con la cara pálida, dejó caer el hueso. La criatura dio un paso hacia nosotros, otro paso. Los huesos del hombre que mi abuelo había encontrado no eran del Cholulteca. Eran de otra persona, otro ser que también había sido enterrado allí. El Cholulteca no era la única alma en pena en esa casa. «¡Corran!», gritó mi abuelo, y corrimos. Nos refugiamos en la casa, cerramos las puertas con llave, corrimos por los pasillos.
Nos metimos en el antiguo cuarto de mis tías. Pero el terror no se queda fuera cuando está en las paredes. El sonido de los pasos pesados regresó, pero esta vez no venían del pasillo, venían del techo. Los ruidos eran ensordecedores. La casa entera temblaba. El sonido de algo arrastrándose, arañando la madera, nos hizo llorar. Y luego, un sonido de astillas. Algo estaba perforando el techo. Vimos una costilla como una espada, que se asomaba por una grieta. Era la criatura. Nos había seguido. La criatura nos había seguido. No con la intención de matarnos, sino con la intención de mostrarnos su furia. De repente, el sonido de arrastre se detuvo. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que fue más aterrador que el ruido. Y luego, escuchamos el sonido de algo rompiéndose. La criatura se estaba metiendo. El techo cedió, y del agujero no cayó la criatura, sino algo más. Pedazos de tierra, astillas y un fragmento de hueso. Un hueso de un dedo, sucio y viejo. Un dedo pequeño, el dedo de un niño. Un gemido de dolor, un lamento que parecía venir de un dolor ancestral, llenó el cuarto. El espíritu que nos había atormentado no era el de un cholulteca, ni el de un solo hombre. Era la suma de la miseria, del terror, de la muerte que había sido sepultada en esa tierra. Y entonces, una mano pequeña y pálida, cubierta de tierra, se extendió desde el agujero del techo. No era la mano de la criatura, era la mano de un niño. Los ojos vacíos de la criatura se asomaron por la grieta. Su boca, un agujero oscuro, se movió, y una voz salió de allí. No era una voz de enojo, era una voz de dolor, un lamento de un niño. Nos quitaron nuestra casa, susurró la voz. Nos quitaron nuestra vida, nos quitaron nuestra familia. Y las paredes de la casa, que una vez nos protegieron, empezaron a resquebrajarse. La casa, que se había construido sobre una tumba de sufrimiento, empezó a colapsar. La tierra tembló. Las ventanas se rompieron. La criatura, el cholulteca, el niño, la familia entera, estaban devorando la casa, reclamando lo que era suyo. Nosotros, atrapados, no pudimos hacer nada más que gritar. Los muros se derrumbaban, el techo se desmoronaba, la oscuridad nos devoró. Esta historia, basada en hechos reales ocurridos en Cholula, Puebla, es un recordatorio de que a veces la tierra tiene memoria. Y cuando un alma atormentada no puede encontrar paz, la furia de su dolor se convierte en una fuerza imparable. Y cuando la profanas, la tierra se levanta y reclama lo que le pertenece. Y en su furia, no hay distinción entre el inocente y el culpable. Cuando la mañana llegó, los vecinos encontraron el solar vacío. La casa de mi abuelo había desaparecido. No había escombros, no había ruinas, solo un gran cráter en la tierra, como si una herida abierta se hubiera formado en el suelo. Y en el centro del cráter, una única costilla de hueso blanco, como un monumento a lo que había sido. La leyenda dice que si te paras en ese lugar en una noche oscura, puedes escuchar un murmullo de voces antiguas, un lamento que no se va, una historia que se niega a ser olvidada. Y si prestas suficiente atención, escucharás una risa, la risa de un niño, y sabrás que la paz nunca llegó, sino que la venganza se consumó. El título de nuestra tercera historia es Un fantasma en el Airbnb. Llegar a Coyoacán era para mi esposo y para mí un sueño hecho realidad. Las calles empedradas, la arquitectura colonial, la promesa de una escapada romántica en el corazón cultural de la Ciudad de México. El Airbnb que habíamos reservado parecía el lugar perfecto. Un departamento antiguo con un encanto único, tal como se veía en las fotos. Sin embargo, en el momento en que la anfitriona nos entregó las llaves y se despidió con una sonrisa tensa, una sensación de incomodidad me invadió. La vibra era pesada,
como si el aire estuviera cargado de emociones no resueltas. El departamento, aunque bien decorado, se sentía como un relicario de una vida que ya no existía. Las figurillas de ángeles, los viejos discos de los 60, los cuadros pintados con un estilo naif que colgaban en las paredes. Todo apuntaba a una sola cosa. Este había sido el hogar de una abuelita, y sus cosas seguían allí, como si la estuvieran esperando. El único cuarto que tenía el departamento se sentía particularmente opresivo. La cama, con su colcha de patchwork y sus almohadas de encaje, parecía demasiado pequeña para dos, y la sensación de que alguien o algo nos observaba desde las sombras de la sala era palpable. Hice todo lo posible por ignorar la corazonada y me concentré en desempacar. Sin embargo, mi ansiedad no cedía. La idea de que esos muebles pertenecían a alguien que había muerto allí, y lo que era peor, que su espíritu permanecía en la casa, se había clavado en mi mente. A la hora de dormir, mi esposo, ajeno a mi creciente paranoia, se acostó del lado de la puerta del cuarto. Una puerta maciza de madera, de esas antiguas y pesadas. Me aseguré, con una atención casi maníaca, de cerrarla bien. No quería dormir con la puerta abierta, mirando hacia la oscuridad de la sala, donde la sombra de un sillón viejo parecía tomar una forma inquietante. El agotamiento del viaje me venció y caí en un sueño profundo. Eran alrededor de las 3:30 am cuando un sonido me arrancó del letargo. El clic de la manija de la puerta se movía con fuerza, una y otra vez, como si alguien intentara abrirla con desesperación. Mi esposo, con su capacidad sobrehumana para ignorar el terror, seguía roncando a mi lado. Lo sacudí con fuerza. No pensaba enfrentarme a una aparición sola. «Despierta», le susurré, la voz temblorosa. «La puerta». En el momento en que mi esposo abrió los ojos, la manija dejó de moverse. Un silencio sepulcral llenó la habitación, y me sentí estúpida por un segundo. Pero entonces, la puerta comenzó a abrirse por sí sola. No era un simple crujido por el aire. Primero se abrió rápido, con una fuerza invisible que la empujó, y luego, con una lentitud espeluznante, se deslizó hasta quedar completamente abierta. La oscuridad de la sala invadió el cuarto, trayendo consigo un frío que me heló el alma. La vibra en la habitación se sintió tan pesada que casi pude tocarla. Era una mezcla de furia y posesión. Sentí como si estuviera invadiendo la casa de alguien, como si hubiera cruzado un límite sagrado. Y la dueña, la viejita que imaginaba, estaba bien enojada. Mi esposo, con una indiferencia que hasta el día de hoy me sorprende, vio cómo se abría la puerta, me miró y se volvió a dormir. Yo, mientras tanto, me moría de miedo, incapaz de cerrar los ojos. A la mañana siguiente, mi esposo, con una maldad sutil, me hizo cambiar de lado de la cama para que yo durmiera junto a la puerta maldita. Él, aunque nunca lo admitió, también se había asustado. Ese fue solo el comienzo. Esa misma tarde, mientras mi esposo se rasuraba con su afeitadora eléctrica, el enchufe se desconectó de golpe, con tanta fuerza que casi salió volando. Mi esposo, al principio, pensó que había sido un fallo eléctrico, pero la forma en que el enchufe se había salido de un tirón seco no era normal. Era como si una mano invisible lo hubiera sacado. Cada noche que pasamos en ese apartamento, las cosas raras no paraban. Un murmullo en la sala, un plato que se movía en la cocina, el sonido de alguien arrastrando los pies en el pasillo. Yo, que nunca había sido religiosa, me encontraba rezando Padres Nuestros hasta que el cansancio me vencía. Cada oración era una súplica, una armadura contra la oscuridad que sentía. El departamento, que se había presentado como un refugio, era en realidad un portal a un pasado que se negaba a morir. En retrospectiva, la primera señal, esa vibra pesada, debió haber sido suficiente para que saliéramos corriendo. Pero nos quedamos, atrapados en la ilusión de unas vacaciones perfectas. Y en la oscuridad, la viejita, el espíritu enojado, estaba planeando su venganza. El tercer día de nuestra estadía, la presencia se hizo más audaz.
Mi esposo, aún con su escepticismo inquebrantable, se quejaba de un dolor persistente en la nuca. Decía que se sentía como si alguien lo estuviera presionando, una sensación de frío y presión que no se iba. Yo lo sabía. La viejita estaba manifestándose, su ira se estaba volviendo física. Esa noche, mientras mi esposo dormía, me senté en la cama, la espalda pegada a la pared, mis ojos fijos en la puerta. El silencio era total y mi corazón latía como un tambor. De repente, una risa. Era un sonido suave, casi un suspiro, que venía del rincón oscuro de la sala. Se detuvo y luego escuché un sonido de arrastre. No eran pasos pesados como en otras historias, sino un sonido de arrastre suave, de zapatillas viejas que se acercaba a la puerta. Me cubrí la boca con la mano para no gritar. El sonido se detuvo justo al otro lado de la puerta. Pude sentir una presión, una presencia que se erizaba al otro lado. Un escalofrío me recorrió la espalda. En ese momento, la luz del pasillo se encendió, parpadeó 2 veces y se apagó. Sentí un vacío en el estómago. La electricidad no podía ser la explicación. Desperté a mi esposo con urgencia y le conté lo que había escuchado. Él, somnoliento, se rió. «Debes estar soñando, amor. Estás muy sugestionada». Se dio la vuelta y se durmió, dejando su espalda expuesta a la oscuridad. Era su forma de decir que no creía, pero yo sí, y sabía que la viejita no estaba contenta con su falta de respeto. El resto de la noche lo pasé en vela, rezando, con la sensación de que algo nos observaba. La mañana llegó como un bálsamo. Empacamos nuestras cosas. Mi esposo, a regañadientes, me prometió que dejaríamos el Airbnb al día siguiente, un día antes de lo planeado. La idea de una noche más en ese lugar era insoportable. Esa noche, la última que pasaríamos allí, la oscuridad nos recibió con una ferocidad inaudita. Apenas habíamos entrado en el departamento cuando el aire se volvió tan pesado que casi nos asfixiaba. Se sentía como si la viejita estuviera gritando, su voz sin sonido, un grito de furia que nos traspasaba. Los muebles crujían. Un libro de la estantería, uno de los libros viejos, cayó al suelo con estrépito. Mi esposo se detuvo, el rostro pálido. Ya no había burla en sus ojos. Nos fuimos a la habitación. Cerramos la puerta con pestillo, pero sabíamos que no serviría de nada. La viejita no necesitaba una llave. Ella era parte de la casa. Nos acostamos en la cama, los dos en silencio, escuchando. El murmullo en la sala era más claro ahora. Eran palabras, frases que no podía entender, pero que sonaban como una letanía de odio. La voz era áspera, rota. De repente, un susurro en mi oído. Era tan real, tan cerca de mí, que sentí el aliento frío. «Lárguense», susurró la voz. Mi esposo no lo escuchó. Me levanté de la cama, temblando, y corrí a mi maleta, saqué mi Biblia. La abrí en una página al azar y empecé a leer en voz alta. Mi voz temblaba, pero me aferré a cada palabra como si fuera un salvavidas. Mi esposo me miró, perplejo, pero no dijo nada. Él también estaba rezando a su manera con los ojos cerrados. El murmullo en la sala se intensificó. La voz de la viejita se unió a las palabras que leía, como si la estuviera burlando. Y luego, una fuerza invisible tiró de mi Biblia. La sostuve con fuerza, pero era inútil. La Biblia voló de mis manos y se estrelló contra la pared. El sonido de las páginas volando en el aire me hizo gritar. «¡Ella está enojada!», grité volteando a ver a mi esposo. Su cara era de puro terror. No se atrevió a contestarme. El terror se hizo personal. La afeitadora de mi esposo, que estaba en el lavamanos del baño, se encendió sola. El zumbido eléctrico, un sonido estridente en el silencio, era como una risa. Luego la luz del baño se encendió y se apagó repetidamente, al ritmo del zumbido de la afeitadora. No había una explicación. Esto era algo más. La viejita estaba jugando con nosotros, mostrándonos su poder. Decidimos que no podíamos esperar a la mañana. No podíamos pasar la noche en ese lugar. Teníamos que irnos. Mi esposo, con su voz ronca de miedo, me dijo que nos iríamos en ese instante. Tomamos las maletas y salimos del cuarto, con un sigilo que no teníamos. El pasillo era una boca de lobo, y la oscuridad de la sala nos esperaba.
Al pasar por la sala la vio. La figura de una viejita, pequeña y jorobada, estaba sentada en el sillón viejo. No tenía cara, solo una mancha oscura. Parecía estar tejiendo con agujas que no existían. No nos miró, no se movió. Simplemente estaba allí, la manifestación de la ira. Mi corazón se detuvo. Mi esposo, que no podía verla, se detuvo de golpe. «¡Qué frío!», susurró. En ese momento la figura levantó su cabeza y sus ojos, 2 puntos de luz roja, nos miraron. La mancha oscura en su cara se abrió, revelando un vacío sin fondo, y un suspiro, como un silbido, llenó la sala. Corrimos. Salimos del apartamento, mis manos temblando, mis pulmones ardiendo por la falta de aire. Corrimos por las escaleras, por el patio, hasta la calle. Las luces de la Ciudad de México nunca me habían parecido tan brillantes, tan acogedoras. Nos metimos en un taxi y no paramos de temblar hasta llegar a un hotel. Esa noche, en la cama de un hotel, mi esposo me abrazó con fuerza. Ya no había escepticismo en sus ojos. «Ella estaba ahí, ¿verdad?», susurró. Y yo solo pude asentir con la cabeza. No sé qué pasó con el Airbnb después de que nos fuimos. No me atreví a preguntar. Pero cada vez que veo una foto de Coyoacán, un escalofrío me recorre la espalda, porque sé que detrás de las paredes coloniales, en los rincones de las casas viejas, hay almas que no han encontrado la paz. Esta historia, basada en una experiencia real en Coyoacán, es un recordatorio de que a veces las casas no son solo estructuras de ladrillo y cemento, son el eco de las vidas que vivieron en ellas. Y a veces, esos ecos, esos espíritus, no están listos para dejar ir, y se enojan cuando entras sin pedir permiso. El título de nuestra última historia de hoy es La deuda de sangre. Mi historia no comienza con un grito ni con una sombra en la oscuridad. Empieza con un pacto que mi abuelo materno hizo hace mucho tiempo, cuyas consecuencias se han entrelazado con el destino de nuestra familia, convirtiendo lo sobrenatural en una presencia constante, un susurro en la sangre. A mí, sin embargo, por algún motivo, estas cosas siempre me han eludido. Mis familiares, que han vivido experiencias aterradoras, me regañan cuando les pregunto por qué a mí no me pasa nada. No es nada divertido, me dicen. No es algo que uno deba buscar. Mi primera y más inquietante experiencia fue cuando era recién nacido. Según el relato de mis tías y mi mamá, las brujas intentaron secuestrarme. La historia más aterradora ocurrió cuando tenía alrededor de 6 meses. Mis padres vivían en la parte trasera de la casa de mi abuelita paterna, en un cuarto pequeño pero con un terreno vasto. Esa noche, me acostaron entre ellos, en el centro de la cama, un gesto que en ese momento pensaban que me mantendría a salvo. En plena madrugada mi mamá se despertó de golpe. El silencio era total, y el frío de la noche se había colado en el cuarto. Algo andaba mal. Instintivamente extendió la mano para sentirme, pero no estaba. «¡El niño! ¡Se han llevado al niño!», gritó con desesperación. Mi papá, mis tías y mis abuelos salieron de sus cuartos, sus rostros pálidos por el pánico. Todos corrieron hacia el frente de la casa, y allí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón, dormido, sin un rasguño. Mis padres se me acercaron y me encontraron totalmente mojado. Me había orinado, y mis tías me contaron que las brujas, al sentir mi orina, me habían soltado. Era una firma, una especie de protección involuntaria que había evitado un destino que prefiero no imaginar. La segunda ocasión fue al año de edad. Mi mamá y una tía paterna habíamos ido a visitar a mi abuelita materna. Mientras mi mamá entraba a la casa con todas las cosas, mi tía se quedó afuera conmigo en sus brazos. De repente, vio a 2 mujeres. Una era muy alta y delgada, casi de 2 metros de altura, y la otra era muy gorda, de apenas 1.50 metros de estatura. Ambas vestían ropas completamente negras. Estaban a unos 50 metros de distancia, en la calle, y le decían a mi tía, con voz fría y grave, «Danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás». Mi tía sintió que una fuerza invisible la jalaba hacia ellas, pero ella,
Con una fe inquebrantable se puso a orar. Después de unos minutos que para ella se sintieron como horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás, hacia la casa de mi abuelita. Cuando mi abuelita abrió la puerta, mi tía se cayó al piso, con los brazos y piernas llenos de rasguños. «Querían al niño», dijo con la respiración entrecortada. «No se los quise dar y me rasguñaron». Se sentía como si las mismas uñas de las brujas la hubieran lastimado. La tercera experiencia me ocurrió a los 4 años. Todavía vivíamos en la casa de mi abuelita paterna, y mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis padres, un colchón de seguridad. Siempre me levantaba temprano, y esa mañana, alrededor de las 6, vi una luz. Era una luz potente, brillante, que se filtraba por las cortinas gruesas. No me encandilaba, lo que era extraño, y la vi moverse, posándose justo afuera del cuarto, en la pared. La luz cruzó la pared, sin que hubiera una ventana allí, y se posó encima de mi mamá que dormía profundamente. No tenía forma, no tenía rasgos, pero sentí que era un rostro. Me sentí observado. El rostro me miró a mí, luego a mi hermano en la panza de mi mamá, y luego a mí de nuevo. Dio una vuelta alrededor de la cama y se fue, tan rápido como había llegado. En ese momento, no sentí miedo, solo una curiosidad extraña, una sensación de que algo grande, algo poderoso había estado allí. Estas fueron mis únicas experiencias directas, pero el eco de esos encuentros, el qué tal si, me ha perseguido toda la vida. Mis familiares, con sus historias de pactos y brujas, siempre me han hecho sentir que soy un afortunado. Pero la suerte es un concepto frágil, y a veces, las cosas que nos eluden por mucho tiempo, regresan para reclamar lo que es suyo. Con el tiempo, el pacto de mi abuelo se convirtió en una leyenda familiar, una historia de advertencia, un recordatorio de que en nuestra sangre había algo que atraía a lo sobrenatural. Mis primos y tíos seguían teniendo experiencias, algunas más aterradoras que otras, pero yo, por algún motivo que nadie podía explicar, seguía al margen, un observador distante de la oscuridad que acechaba a mi alrededor. A los 36 años, la vida me había dado la espalda a esas historias. Mi abuelo había muerto, y sus secretos se habían ido con él. Mi abuela, la que nos protegió con su fe, también nos había dejado. Yo me había mudado, me había casado, y mi vida era lo más normal posible. Pero la normalidad es un disfraz que las sombras saben cómo quitar. Una noche, recibí una llamada de mi mamá. Su voz era un susurro de miedo. «Tienes que venir, hijo. Tu hermano ha estado actuando raro». Mi hermano, un hombre de 30 años, siempre había sido el opuesto a mí. En él, el pacto de mi abuelo se había manifestado de la forma más violenta. Había tenido encuentros con sombras, con voces que lo atormentaban. Siempre había sido una víctima, hasta ahora. Llegué a la casa de mis padres, y el ambiente era pesado, opresivo. Mi hermano estaba encerrado en su cuarto negándose a hablar con nadie. Mi mamá me contó que lo había encontrado en la cocina en la madrugada, susurrando en un idioma que no reconocía. Sus ojos estaban rojos, llenos de un odio que no le pertenecía. Me acerqué a su puerta, toqué. «Soy yo, hermano», le dije. «Déjame entrar». Un silencio total, luego el sonido de su voz. No era la voz de mi hermano. Era un susurro gutural, como si viniera de las profundidades de la tierra. «El pacto está cumplido», dijo. El terror me recorrió la espalda. El pacto no estaba roto, solo estaba dormido. Mi mamá me contó que el pacto de mi abuelo era una cosa, pero que había una profecía. La profecía decía que el pacto se pagaría cuando el primogénito, el primer hijo de la siguiente generación, naciera. Y ese primogénito era yo. Pero el pacto me había eludido, y en su lugar, la oscuridad había intentado robarme, tentarme, atraerme a su mundo. Ahora, después de tanto tiempo, había regresado para reclamar lo que era suyo, y se había metido en el cuerpo de mi hermano. Esa noche, el horror se desató. Los objetos en la casa comenzaron a levitar. El sonido de un arrastre sibilante
el mismo que había escuchado cuando era un bebé, llenó la casa. No venía de la alfombra, venía de la pared. Mi mamá y yo nos abrazamos, temblando, mientras los cuadros caían de las paredes. Los vidrios se rompían, y el eco de una risa de niño resonaba por toda la casa. La puerta del cuarto de mi hermano se abrió de golpe. Él estaba parado en el umbral. Sus ojos, un rojo oscuro, brillaban en la penumbra. No era mi hermano, era una criatura, alta y delgada, con una mirada de pura maldad. Finalmente, susurró con la voz de mi hermano, pero con un timbre de ultratumba. El primogénito ha regresado. Mi mamá se puso a orar. Sus manos temblaban, sus palabras se ahogaban en sollozos. La criatura se acercó. Su paso era silencioso, pero sentía la opresión de su presencia. Yo, por primera vez en mi vida, sentí el miedo en mi propia piel. El mismo miedo que mis familiares me habían advertido. La criatura se detuvo a pocos metros de mí. Sus ojos rojos me miraban, y pude sentir una invasión mental. Imágenes de mis experiencias pasadas, de los intentos de secuestro de las brujas, de la luz que se posó sobre mi mamá, se proyectaron en mi mente. No eran recuerdos, era un recordatorio, un mensaje. Las brujas querían tu vida, tu sangre, y yo. La criatura me miró, y su boca se abrió en una sonrisa sinuosa. Yo quería tu alma. En ese momento el pacto se cumplió. Un aura negra y fría salió de mi hermano y se arrastró por el suelo hacia mí. Intenté gritar, pero mi voz se atascó en mi garganta. La oscuridad me envolvió. No era la oscuridad de la noche. Era una oscuridad que calaba en el alma. Mis manos y mis pies se entumecieron. El frío era tan intenso que me quemaba. Mi mamá gritó, pero su grito se ahogó, y luego, el silencio. Cuando mis padres abrieron los ojos ya no estaba allí. La casa estaba destrozada, pero mi hermano estaba dormido, como si nada hubiera pasado. Y yo, el primogénito, el que había eludido a la oscuridad por tanto tiempo, había sido reclamado. El pacto de mi abuelo había sido saldado. Mi familia, con la carga de la verdad, no le contó a nadie lo que había sucedido. La policía no encontró un cuerpo. Yo simplemente había desaparecido. Mi hermano, mi mamá y mi papá siguen viviendo en esa casa, sabiendo que el precio del pacto se pagó. Y a veces, en las madrugadas, cuando el silencio es más profundo, pueden escuchar un susurro, una voz de ultratumba que se burla, que se ríe, y mi mamá sabe que soy yo, atrapado, condenado, sirviendo a la oscuridad que me había eludido toda mi vida. Esta historia, basada en hechos reales ocurridos en México, es un recordatorio de que a veces la sangre nos une a más que a nuestra familia. Y cuando el precio de un pacto llega, no hay manera de escapar. El destino, en ocasiones, no es algo que se pueda cambiar. Y la oscuridad, por más que la eludas, siempre encuentra la manera de regresar a ti. Estas historias me persiguen hasta hoy. Si te intrigaron tanto como a mí, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Para más relatos que desafían la realidad, nos vemos en el próximo episodio. Si te atreves a regresar.